Buen día. Aquí con tanto frío quiero comentar los logros y errores del observador. Voy a decir algunos, no sé, me van a faltar muchos, pero vamos a hacerlo rápido. Todo esto son datos oficiales, con cifras oficiales, todo lo que voy a decir. No las tengo porque cada cifra me tardaría mucho tiempo explicarlo, pero tengo las pruebas. El observador, su gobierno, tiene la mayor inflación en décadas, arriba del 8%. ¿Qué es eso? Todo está carísimo. Número 2, tiene el menor crecimiento económico en décadas, crecimiento 0%, según el Fondo Monetario Internacional. Criticaba a otros gobiernos cuando no tenían, porque tenían el 2, 3%, 4%, y él decía que era un fracaso. Él tiene el 0% y dice que no hay problema, que no hay fracaso. Número 3, hay más pobres con el gobierno del observador, 10 millones más de pobres. Número siguiente, mayor cantidad de desempleados. Siguiente, menor creación de empleos fijos. Más homicidios, más feminicidios, más corrupción en el gobierno del observador en comparación a otros gobiernos. Según la Auditoría Superior de la Federación, aumentó 50% más la corrupción en el gobierno del observador que en al de Peña Nieto. Aumentó más con Obrador. Según el World Justice Project, según el INEGI, según Bloomberg y otra instancia que dice que México está entre los 5 países más corruptos del mundo con López Obrador. Anteriormente estaba entre los 20, 30 más corruptos, ahora está entre los 5 más corruptos del mundo. Más desaparecidos, más periodistas asesinados, mayor desabasto de medicinas, más muertos en todo, más muertos por cáncer, más enfermos, menor cobertura médica al pueblo, 16 millones se quedaron sin servicios médicos al quitar el Seguro Popular. Reaparición de enfermedades ya extintas como el dengue y otra, la viruela. Más nepotismo, o sea, corruptamente beneficiar a familiares. Más opacidad. El peor en la pandemia, lo dijo la OMS, Organización Mundial de la Salud. El último lugar de 135 países estudiados fue el peor, México, con López Obrador en la pandemia. A López Obrador le dio COVID 2 veces, quiere decir que no fue muy bueno en el manejo del COVID porque a él le dio COVID. Más médicos muertos por COVID. México, primer lugar en muertos de personal médico por COVID. Mayor letalidad de los que se enfermaban de COVID, eran más los que morían en México. Es nominado López Obrador el tirano del 2022 por Index Censorship, instancia británica. También una instancia internacional dice que México dejó de ser una democracia con López Obrador para convertirse en un sistema híbrido, o sea, autoritario y dictatorial. No respeta a periodistas. Según el Congreso Europeo, los eurodiputados le envían una carta a Obrador de que respete a los periodistas. Mayor endeudamiento, de 10 billones que tomó el observador, ahora son 13,5 billones de pesos de deuda.
Ahora sí que 84 millones cada hora se endeuda México. Más guachicoleo, más gaschicoleo, aunque lo quiso combatir, pues no lo logró. Hay más gachicoleo y huechicoleo. Mayor tiradero de dinero, tiró 1 millón de millones de pesos por destruir todo, pagando multas y destruyendo todo. Aumentó los costos de la luz, el gas, el agua. Más odio y polarización. Aumentó el precio de la tortilla, el huevo, el pollo y todo. Menor índice de felicidad. México cayó 23 lugares en el índice de felicidad, según la empresa Gallup. Con López Obrador cayó la felicidad de México. Aunque él diga que el pueblo está feliz, es falso. Menor apoyo a empresas pequeñas en COVID. 1 millón de pequeñas empresas quebraron. Mayor fuga de capitales. Se fueron muchas empresas de México con López Obrador. Menor inversión privada. Cayó 25% la inversión privada. Ahorita ya nada más cayó 10%. La caída está en 10%. Menor inversión pública. Pues ya no se ha hecho casi nada de obra pública. Menor cantidad de construcción de carreteras, de hospitales, de escuelas, de museos, de mercados, menor construcción de todo esto y muchas cosas más. Ningún avance tecnológico. México, con gobiernos anteriores, había lanzado 6 artefactos satelitales en el espacio. Hay 6 que envió México. Eso es desarrollo tecnológico. Con López Obrador, ningún avance tecnológico. López Obrador tiene mayor conflicto con Perú, con España, con Bolivia, con Panamá, con Colombia, con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Suiza, con países de Europa que otros presidentes. Petición absurda de que se disculpe México por la conquista le hace a España. En 1836 México ya había pedido, España había pedido una especie de disculpa. Aunque no se puede pedir disculpa porque lo que sucedía hace 500 años no se puede medir con las ideas de hoy. Y España nos trajo el mensaje de Cristo. Qué bueno que llegó España a México. La peor opinión que han tenido sobre un presidente en Europa y en el mundo civilizado en México ha sido, la peor opinión es la sobre López Obrador. Mayor conflicto de López Obrador con los que formaron la Alianza Federalista de México. O sea, mayor agresión de López Obrador a 11 estados, entre ellos Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro y otros más. Nunca se había formado una alianza federalista contra el gobierno hace más de 100 años. Ahora ya se formó. Ya se desbarató porque ganó Morena varios estados y ya. Mayor contaminación con el observador. Menor combate a los cárteles de las drogas. No se ha apresado a ningún cártel de la droga. Anteriormente se apresaban a muchos, ahora nada. Ya se les dejó que florezcan, que crezcan. Mayor cantidad de manifestaciones de la sociedad civil contra el gobierno del observador, más que contra otros gobiernos. Más de 500 en 2019, en el primer año del observador. Manifestaciones no de fifís, de campesinos, obreros, taxistas, mineros, todos. Mayor agresión del crimen organizado a negocios y empresas en este gobierno del observador. Por ejemplo, quemaron muchos Oxxos, tiendas Oxxo.
menor obra, en este gobierno del Obrador, menor obra en pavimentación, alcantarillado, luz eléctrica, todos los servicios públicos. Menor producción de Pemex. Mayor cantidad de incendios forestales tuvo México que secciones anteriores. En el 2019, muchos incendios forestales. Mayor destrucción del ambiente. Mayor destrucción de la selva del sureste con el Tren Maya. Mayor costo de las obras a lo programado. Dos Bocas está saliendo al triple de caro. También el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles fue un gastadero espantoso. Con dinero del pueblo, no es su dinero. Menor uso de lo construido, lo que ha hecho el observador no se puede usar casi porque está muy mal hecho. Menor mantenimiento del metro, con lo que ya ha habido 3 graves accidentes, que no pasaban anteriormente tan graves. Destrucción de 108 fideicomisos. Estoy hablando del gobierno del observador. Destrucción de fideicomisos del cine, del deporte especializado, de la ciencia, varios fideicomisos, de la tecnología, de la cultura y muchos más. Del turismo y más. Destrucción del apoyo a los pueblos mágicos. Destrucción de las estancias infantiles. Destrucción de los refugios para mujeres violentadas. Destrucción del FONDEN, Fondo para Desastres Naturales. Por lo tanto, ha habido mucho menor apoyo a damnificados por temblores, por inundaciones, por sequías, por heladas, por huracanes. Menor apoyo a damnificados. Destrucción de los comedores comunitarios que Peña Nieto había puesto y le daba de comer a mucha gente en todo el país, gratis. Destrucción de la reforma educativa y crecimiento de los sindicatos educativos corruptos. Empobrecimiento de la calidad educativa. Creación de programas no científicos sino ideológicos, o sea, de gran retraso cultural para México en este gobierno del observador. Destrucción de la reforma energética, destrucción del seguro popular, ya lo dije. Intromisión descarada en procesos electorales. Él siempre decía que era de lo peor que se metieran un presidente en las elecciones de diferentes partes del país. El observador le preguntaron, ¿usted se mete en las elecciones? Y dijo, sí me meto. Es un cinismo espantoso. Realmente se ve una ausencia de leyes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, porque ya no hay leyes, ya son simplemente arrastrados ilegales delincuentes a favor del observador, todos los ministros, excepto los que no son de su alianza. Y se demuestra en que le niegan al que iba a ser Partido Político México Libre, le niegan el registro, completamente tramposo. Pero se lo dan a 3 partidos que eran aliados a Obrador. Eso fue una verdadera ilegalidad. Peor resultado en las Olimpiadas que tuvo México en el 2021. El peor resultado en Olimpiadas en muchas décadas. Los deportistas no funcionaron. Peor que antes. Menor resolución de denuncias. Ha recibido muchas denuncias el gobierno del López Obrador, pero a ninguna resuelve, ni caso les hacen. Menor acceso a la información del INAI. Hay total opacidad, nadie puede enterarse de nada. Todo lo ocultan, todo lo hacen en lo oscurito. Mayor cantidad de quejas sobre su gabinete. Se han quejado sobre la secretaria de Economía, sobre la secretaría de esto, de aquello. Nunca se habían quejado tanto de un gabinete como se han quejado del gabinete del observador.
ponerles cargos en gabinete López Obrador a gente que no tiene ni la más mínima capacidad para el puesto. Puso a una diseñadora de modas en el CONACYT, ya no está. Puso a uno que no había terminado no había hecho licenciatura, lo puso en un cargo alto. Corrupción, sigo hablando del gobierno de López Obrador, corrupción en el INDEP, Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, estaba robando más. Corrupción de Zoé Robledo en el IMSS, Diana Guevara en CONADE, de Irmeréndira, del hijo de Bartlett y muchos casos más de 10 por lo pronto. Condonación de impuestos a sus leales. Se supo que le estaba condonando los impuestos a TV Azteca. Condonación de impuestos a corruptos como Epigmenio Ibarra, 150 millones de pesos le dio Obrador a él. Y este señor se ha dedicado a difamar a todos los gobiernos del PAN, del PRI, con una total inmoralidad y falsedad total. Mayor tiradero de dinero en consultas populares. Fracaso en consultas populares que ha hecho el observador, porque ha votado el 1, el 2% máximo, excepto en la consulta para saber si enjuiciaban a expresidentes, votó el 7%. Y en la revocación de mandato, esa farsa tan espantosa, el 17%, puros acarreados. Mayor violación a leyes y contratos. Violación a los contratos firmados con empresas de energías limpias. La empresa Constellation Brand cervecera. El Metrobús en La Laguna. Porque como lo decía Obrador, levanten la mano los que quieran que ya no se siga la obra del Metrobús en la zona de La Laguna, Torreón Laguna. Levantaron la mano 20 personas y un contrato legalmente hecho, que todo estaba muy bien, lo quitó. Mayor cantidad de críticas ha tenido López Obrador. Mayor cantidad de críticas a un presidente. López Obrador ha sido el más criticado en toda la historia de México. Con justa razón, porque todo lo hace mal. Mayor cantidad de insultos al presidente. Le mientan la madre, le dicen payaso, le dicen psicópata, paranoico, todo eso. Todos como se sabe, como de 50 entre periodistas intelectuales que lo han insultado. Las peores calificaciones de calificadoras sobre la producción petrolera en México. Pérdida caída del nivel de seguridad en los vuelos de aviación en México. Internacionalmente pierde puntos la calidad de vuelos en México. López Obrador, mayores críticas a la ONU, diciendo que la ONU es culpable de la pobreza en el mundo. Totalmente idiota el comentario. Los países son pobres por ellos, no por la ONU. La ONU nada más los ayuda. Críticas a la OEA, críticas al Fondo Monetario Internacional, críticas a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, puras organizaciones internacionales que Obrador ataca. Mayor caída. México salió de las 15 mejores economías del mundo, está en el lugar 16 o 17, llegó a estar en el lugar 11 de las mejores economías del mundo en muchos sexenios del PRI, inclusive con Fox llegó a estar siendo la economía número 8 del mundo. Actualmente ya salió de las 15 mejores. Menor calidad en las obras públicas, las obras que ha hecho son terribles, muy mal hechas. Se ven pavimentaciones muy mal hechas y todo. Ya dije, reaparición de epidemias, enfermedades ya no existentes como el dengue y otras.
Mayor cantidad de multas a Morena. Multas a Mario Delgado, presidente del Morena. Mayor cantidad de denuncias contra un presidente. López Obrador ha sido el que tiene más denuncias en su contra de ciudadanos. No se sabe porque pues él todo lo diluye. Mayor corrupción mayor corrupción en los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, una corrupción tremenda. En Sembrando Vida, una corrupción tremenda. En pensiones a viejitos inexistentes. En becas, corrupción en todo eso. Uso inadecuado del ejército y denigración del mismo, porque el ejército ya no son soldados, son albañiles, son repartidores, son vendedores, son limpiadores. Militarización del país. Una militarización de lo que es típico de una dictadura es militarizar al país como lo hizo el Observador. Falta de rendición de informes del ejército, no está rindiendo cuentas y se lo tiene que hacer. El Observador es el mayor agresor a sacerdotes, a empresarios, a jueces, a periodistas, a médicos, a la clase media, a la clase alta. Mayor cantidad de ofensas de un presidente al pueblo. Obrador le ha dicho al pueblo, a la clase media le ha dicho clasistas, racistas, aspiracionistas, egoístas. A la clase media, Mayor cantidad de calumnias que ha hecho el Observador, que ha hecho el presidente al pueblo. Calumnias, que quiere decir culparlos de cosas que no les ha demostrado nunca. No presentarse a rendir cuentas. Cosa es una irresponsabilidad y cobardía total del Observador. Para que no lo critiquen. Mayor traición a antiguos colaboradores. Obrador ha traicionado a Cárdenas, a Muñoz Ledo, a Rosario Robles. Mayor cantidad de insultos de un presidente a los demás. López Obrador ha insultado con palabras famosas como chachalaca, fifís, ñoños, matraquero, borolas, canallín, innombrables, opilotes, cretinos, clasistas, racistas, y la lista es enorme. Mayor marcha contra un presidente, la del INE, más de 1 millón. Mayor cantidad de ciudades protestando contra un presidente, la del INE, en más de 70 ciudades protestaron. La mayor caída de aprobación de un presidente a través de su sexenio. Obrador empezó con 81% debido a tantas mentiras que dijo, y actualmente está en 55-59%, o sea, cayó más de un 45%. Y en X mes de hace 2 años cayó a menos del 50%, la caída más grave. Mayor deserción de simpatizantes a un partido. Hoy han renunciado más a Morena y al López Obrador que lo que han hecho a otros partidos, en un proceso sexenio, no a través de muchos años. Tenía 30 millones de seguidores Obrador, ahorita tiene 15 millones, perdió 15 millones. Mayores afectaciones que ha producido por cierre de ductos de gasolina, por no desbloquear vías en Michoacán a los trenes, por no detener el huachicoleo que estaba haciendo en Tlahualilpan, y hubo una explosión que mató a mucha gente por culpa de Obrador, porque mandó que no intervinieran los militares. Afectar a maquiladoras que tuvieron que irse porque les subió el sueldo a los trabajadores sin estudios ni nada. Soberbia de autohalagarse falsamente. Ningún presidente, nadie se vea autohalagado tanto. Él se dice honesto, justo, humanista, feminista. Él. Y luego sus seguidores y echados lo repiten, pero no es ni honesto, ni moral, ni justo, ni nada. Es todo lo contrario. Caprichos como comprarse estadios de béisbol en lugar de comprar medicinas para niños con cáncer.
ponerle una fábrica chocolatera a un hijo, una fábrica cervecera a otro, afectar el suministro de agua en Chihuahua, mayor cantidad de renuncias en un gabinete presidencial. Han renunciado muchísimo, los ha corrido como pocas veces se ha dado en la historia de México. Renunció Germán Martínez, Ursúa, Tatiana, Espriu y muchos más. Mayor decepción de Morena en 4 años. Mayor queja de exgabinete a un gobierno. Los que se han ido han criticado más a Obrador que lo que anteriormente criticaban los otros presidentes. Mayor deformación de funciones oficiales en instancias. Hacen otras cosas a lo que les corresponde, porque Obrador da esas órdenes. Falta de respeto a los tiempos oficiales de campaña. Mayor falta de respeto a los tiempos los tiene Obrador. Abuso de informes para presunción mentirosa y para campaña tramposa. Gusto exagerado en conferencias mañaneras. Gasto exagerado en conferencias mañaneras. Fracaso en proyectos como la rifa del avión. Desviación de funciones en las instituciones. Desvío de fondos de una instancia a otra. Para la rifa del avión agarró dinero de Fonavit para comprar, que se compraran los boletos. Agresión constante de sectores hacia Obrador como médicos, periodistas, etc. Mató a su hermano López Obrador. Se cambió el nombre de Andrés Manuel, de Manuel Andrés a Andrés Manuel, su sigla real es Malo. Dijo en forma inhumana: la pandemia me cayó como anillo al dedo, lo que es una reverenda maldad. Fue una farsa la rifa del avión, ya lo dije. Usa helicópteros para cosas personales. Se ve como en un estadio de Macuspana de Tabasco llega un helicóptero del gobierno de la Marina trayendo a la mascota del estadio. Son muchísimos, no sé si yo voy a tener que cortar, pero faltan como el triple de lo que estoy diciendo. Traicionó al PRD, ahora otros casos no solo de este gobierno, sino anteriores del observador. Traicionó al PRD con el caso Juanito. Mandó a quemar pozos petroleros cuando perdió en Tabasco. Inventó fraude las 4 veces que perdió. Nunca hubo fraude, fue puro invento de Obrador. Fue ilegal como jefe de gobierno porque no tenía los 5 años de ciudadano del DF para ser jefe de gobierno del DF. Mandó no pagar impuestos en 3 municipios de Tabasco cuando perdió, en Macuspana, en Centra y Centla. Bloqueó avenidas cuando perdió en 2006. Hizo que perdieran su trabajo más de 3,000 personas. Se autonombró presidente de México sin serlo en 2006. Ha violado más veces los topes de gastos de campaña. Ha sido el más multado por esto, aunque ahora habla de eso, criticando a los demás. Ha violado siempre los tiempos de campaña. Fue desaforado por desacatar y desobedecer una orden judicial 4 veces. Ha cobrado moches a los diputados y a muchos a la mala. Ha pedido que los sobrantes de las tiendas, las moneditas, se las dieran a él para su campaña. No ha pagado impuestos por su libro, según se sabe. Fue muy mal estudiante, tardó 14 años en la carrera de Ciencias Políticas, tuvo un promedio menor a 8. Fue multado en la revocación de mandato a su partido y Delgado, Mario Delgado. Incitó al pueblo a robar y saquear tiendas con el pretexto del gasolinazo que inventó, que gente robándose televisiones de las tiendas de autoservicios, que por la gasolina, pues esa gente ni autos tiene y estaban robando las televisiones y todo. Fue un saqueo espantoso. Delincuencia promovida por López Obrador. Ordena la desobediencia civil en el 2006 como vil delincuente. Dice que robar hasta 50,000 pesos no va a ser motivo de castigo ni delito penal con su ley de amnistía. O sea,
Pueden robar hasta 40,000, 45,000 pesos y no hay problema. Eso es un delincuente. Desacata la ley mandando no obedecer la reforma educativa cuando aún estaba vigente. Siempre desacata todos los dictámenes del Tribunal Electoral cuando pierde. Por eso se autonombró presidente en 2006 sin serlo. Lo más grave de todo, la mayor corrupción. No hace licitaciones legales a las empresas que les da contratos el gobierno. López Obrador le da los contratos a sus cuates. La mayor corrupción. Se queda corta toda la corrupción de los sexenios con esto que hace. Más del 99% de los contratos sin licitación. Diariamente, datos falsos. Defendía a los huachicoleros antes y ahora los atacó. Sin embargo, sigue el huachicoleo. Hace consultas farsantes, no va ni el 1 o 2% y las da por válidas. Creó el partido Morena, donde había muchos familiares, el nepotismo brutal. Libera delincuentes, sacó a 7,000 de la cárcel, ahora andan robando en micros y en todos lados. Él ha tenido muchos corruptos como él, como Bejarano, Imas, Ponce, Bartlett, Napoleón Gómez Urrutia, etc. Tacha de corruptos a los empresarios que no se someten a su dictadura. Nunca respeta las leyes que emiten los tribunales legales. Desconoce a las instancias legales. Pone en cargos públicos a muchos sin el requisito mínimo de una licenciatura ni experiencia en el puesto. Dice el observador, para ser un buen funcionario se requiere 10% de talento, de experiencia, de capacidad y 90% de honestidad, o sea, de ser arrastrados a él. Nunca acabaría. Bueno, aquí hay como unos 30 actos de corrupción del observador. Tengo que cortar porque nunca voy a acabar. Faltan como el doble de cosas o más que se pueden decir de lo que ha hecho Mal Obrador. Cosas buenas que ha hecho, poner pensión a viejitos, que no la hizo él, no la inventó, se inventó en Uruguay en 1919, tiene más de 100 años aplicándose, la aplica a muchos países. Otra más, quitar, en mi opinión, el horario de verano, porque no le beneficiaba mucho al mexicano. Nada más. Otras cosas que ha hecho mal, no apoya al campo, realmente, aunque apoya tantito para decir que apoya, pero no, ha sido el gobierno que menos ha apoyado a los campesinos. Otros casos de corrupción, la más grande, en Segalmex, le cambia los nombres a lo que ya había, para decir que es otra cosa, pero nada más le cambia el nombre, y a la CONASUPO le pone otro nombre, al IMSS le quiere poner Instituto del Seguro Social para el Bienestar, puras farsas. López Obrador es el peor presidente, el peor ser humano. Ya dije unas cosas, faltan muchas más. Gracias.